Bueno, aquí estamos con Pedro Prado, vamos a tener una conversación acerca del método Rolfing y un montón de detalles en relación al Rolfing. Es una alegría muy grande estar conversando con Pedro después de más de 20 años capaz de relación. Pedro, ya hace mucho tiempo que venimos trabajando en relación al Rolfing, después también experiencia somática. Y bueno, para mí personalmente un mentor, un profesor, alguien de quien aprendí mucho, así que también es un gusto muy grande estar teniendo esta conversación y poder, eh, bueno, intercambiarlo en relación al rol. Pedro viene de la psicología clínica, se formó en la Universidad Pública de San Pablo. Después de unos años de trabajo con psicología clínica y dentro de eh, una corriente neo-reichiana, dio con el Rolfing, estudió Rolfing, fue el primer rolfista en traer el Rolfing a Sudamérica y a Brasil. Y a partir de ahí arrancó un tiempo de trabajo en relación a la psicología, el Rolfing, con una maestría, un estudio de posgraduación en psicología clínica acerca del Rolfing. Y bueno, hoy vamos a estar comentando y hablando en relación a personas que, para poder acercar más de qué es el Rolfing, de qué se trata este trabajo, la formación para personas que por ahí no conocen o que quieren tener más interés y conocer más de cerca todo lo relacionado al Rolfing. Así que Pedro, muchas gracias por esta oportunidad y, y bueno, vamos a dar comienzo a esta charla del día de hoy. Ok, mucho placer, José. Gracias por la invitación. Es siempre muy importante para mí hablar de Rolfing porque me encanta el trabajo, la seriedad, la profundidad de la propuesta, ¿no? Intento hablar en portuñol, pero me disculpen por no hablar castellano con maestría, pero vamos a intentar, ¿no? Como dijo José, yo vino de la psicología clínica e imediatamente comecei a trabalhar como docente em uma carreira acadêmica. E nesses tempos, no, o pensamento da integração da mente com o corpo físico era uma especulação muito importante. Começava esse pensamento holístico, não? Isso era nos anos 70. E eu me encantei com esta conexão mente-corpo, não? E de allá me fui a estudar a teoria reichiana, que falava das defensas e da estrutura psicológica em las contracciones musculares, não? Então, tinha o corpo e as emoções trabalhando junto. E então, de allá, maestro brasileiro Trajo. traigo Rolfer de América e Rolfing começava a desenvolver-se na América. E isso nas sessões me encantou, que eu percebi uma liberdade em meu corpo, percebi uma possibilidade de expressão e as emoções se quedavam mais abertas, não? Isso dijo, oh, isso é uma técnica muito importante para a gente que quer se desenvolver, transformar-se, abrir-se e colocar-se, não? De allá, então, me fui a los Estados Unidos, tinha a idade justa para fazer um estudo fora de Brasil, interesse também, e por caso era o primeiro brasileiro, não, que tinha essa possibilidade, e vino e imediatamente comecei a ajudar a gente a ser uma comunidade, ter clientes, fazer uma difusão do trabalho em Brasil. Pero lo que foi mais importante é que la Rolfing viene con un concepto, ¿no?, de la organización del cuerpo en la gravidad. Y eso al principio no entendía muy bien qué quería decir eso, pero porque Reich y la psicología hablaban de las corazas atrapadas en el cuerpo, ¿no?
y la abertura de las corazas traía una organización psicoestructural diversa, distinta. Y Ida Rolf, que es la creadora del método, traigo un punto de vista que el cuerpo era organizado, una estructura, ¿no?, que tenía relaciones entre las partes, y esas relaciones eran mantenidas no solamente por la fuerza de los músculos, mas también por el tejido conectivo. Hoy día habla-se mucho de las fascias, ¿no? De los años 20 y 30 ya hablaba Ida Rolf de las fascias y su rol en la organización de la estructura. Y eso es que es un tejido continuo que involucra todos los órganos, los músculos, de una forma continua del cuerpo. Es mismo, se llama el órgano de la postura, ¿no? Entonces la fascia tiene una calidad plástica que se puede moverse y se puede reorganizarse. Entonces, si hago movimientos, ¿no?, es la fascia y los músculos se contraen y la fascia contiene los músculos, pero tiene elasticidad suficiente para que pueda moverse, ¿no? Entonces, la organización estructural es pasible de cambiarse si se hace eso en respecto a la organización de la gravedad. Si somos personas que estamos en la gravedad, entonces siempre hay una adaptabilidad, una adaptación del cuerpo de la persona a la gravedad. Entonces, si la persona tiene problemas estructurales, hay que compensar su postura. Y la fascia permite la plasticidad y la compensación de la postura. Siempre estamos cercando la postura más justa, más económica, la postura que sirve mejor para nuestra expresión, nuestros comportamientos, ¿no? Pero si ese arranjo de la estructura, las relaciones entre las partes, ¿no?, la cabeza, el cuello, el tronco, las piernas, la cadera, si están bien organizadas, bien alineadas en la gravedad, eso permite una función más económica, eso permite una función más adecuada, más libre. Y eso viene junto con una organización también en las dimensiones emocionales, comportamentales. Entonces, la postura se desorganiza por cuestiones físicas, de organización de las relaciones de las partes del cuerpo, pero también por cuestiones emocionales. Me defiendo de los sentimientos para sufrir menos, o tengo emociones que se quedan atrapadas en mi cuerpo, expresiones que no se realizaron, que no se manifestaron, entonces eso se queda atrapado. Y los músculos tienen el rol de esa defensa y la fascia sostiene la postura donde está. Pero Ida Rolf descubrió que con manipulaciones precisas, manipulaciones exactas en estructuras corporales, la fascia puede cambiar. Si cambia la fascia, puede cambiarse la postura. Pero este cambio debe ser hecho en relación a la gravedad. Esos son principios que hacen que el trabajo, organizan el trabajo de Rolfing, ¿no? No es simplemente con un masaje, con un relajamiento que relaja las partes. No, el trabajo tiene el objetivo de integrar las partes, integrar en relación al campo gravitacional. Entonces eso se propone como un proceso, es un proceso de cambiamiento. Y un proceso de cambiamiento que va a tener efectos en la salud, en la postura, en los dolores, en el bienestar emocional y, sobre todo, en la expresión de la persona. Dice ella que cada persona es un misterio que tenemos en nuestro potencial, en nuestra semilla que se puede desarrollar, ¿no? Muchas veces no podemos ser quien somos
porque estamos todos atrapados en defensas, cerrados en nosotros mismos y sin condiciones de seguridad para la expresión, para la vida, para la experiencia. Entonces, Rolfing viene como una técnica, una metodología, un punto de vista que sirve entonces para organización de ese potencial humano, ¿no? Pero para organizar la postura en la gravedad se va a pasar por las desorganizaciones y también por eso los dolores pueden ser tratados, la fluencia del movimiento se queda mejor y también el bienestar emocional, ¿no? Pero a mí me gustó muchísimo trabajar con eso, lo hago a 45, 50 años, ¿no? Y con una experiencia clínica bastante grande y gratificante, ¿no? Pedro, y me da curiosidad una pregunta. Teniendo todos esos años de experiencia, ¿qué fueron, y viniendo de la psicología clínica con un abordaje corporal, como era el trabajo de Gaiarsa, o lo neo-reichiano, qué fue lo que primero te llamó la atención o qué fue lo que viste en el Rolfing, qué experimentaste con el Rolfing, qué fue lo que te atrajo o que te hizo ver en esa propuesta algo que te llamó? Para mí fue una libertad. Yo me sentí más suelto, me sentí más ágil. Brinco que yo jugaba el tenis, ¿no? Entonces percibí que mi brazo llegaba a alturas que no llegaba antes, ¿no? Porque el cuerpo se soltó un poco, ¿no? Fue eso y fue un bienestar, ¿no? Para mí fue un bienestar conmigo mismo y la soltura corporal. Okay. Y pues ese bienestar fue un poco también una alegría emocional, ¿no? En mi caso. Sí. Bueno, Pedro, y una cosa que me gustaría preguntarte, de saber, hablaste de que el Rolfing tiene distintos aspectos, que aborda distintos aspectos del ser humano, la parte física, estructural, la parte emocional y psicológica, y el movimiento y la expresión. Me gustaría capaz que entrar un poquito más en detalle en cómo es esto del trabajo más estructural, pensando el cuerpo, la alineación, la gravedad. Entrar un poquito más en eso. Claro, que Rolfing nació de una propuesta, de un pensamiento holístico, ¿no? Holístico quiere decir el ser humano es uno, es un todo, ¿no? Con muchas dimensiones y muchos aspectos. Su concepción, entonces, trata de la integración de todos esos aspectos. Y podemos ver la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión funcional, son aspectos y son entonces entradas para el trabajo, ¿no? El principio de Rolfing es más general y sirve a todas esas dimensiones. Pero si entramos por el aspecto biomecânico, físico, de las relaciones de las partes una con las otras, ¿no? Vemos que la postura, si está desorganizada, produce desequilibrios, ¿no? Esos desequilibrios, los esqueletos, los músculos, tienen que sostener la postura de maneras que van a ser dispendiosas, ¿no? Van a gastar mucha energía. Costosas y muchas veces van a desorganizar una articulación, desorganizar la relación entre los huesos, ¿no? Y eso va a producir dolores en el cuerpo, dolores en la espalda, dolores en las lumbares, dolores en el cuello. Y si hay la posibilidad de reorganizar la relación entre las partes físicas, ¿no? Eso va a representar un alivio y una corrección de esos aspectos más biomecánicos, vamos a decir, ¿no? Entonces, para eso, digamos, la gente que sufre mucho hoy día, el Rolfing puede ser un abordaje que enderece, ¿no? Que se dirija a esses aspectos, ¿no?
de otra manera también, como dijo José, la expresión de la persona. La estructura produce un movimiento, ¿no? Si tú estás con una postura caída, vas a tener un tipo de movimiento. Si estás con una postura alzada, un otro tipo de movimiento. Si tienes fixaciones articulares, va a compensar eso, su movimiento va a representar, a acontecer, se suceder así. Entonces, la organización del movimiento depende de la estructura. Y se estudió muchísimo las técnicas de cómo el cuerpo se mueve y cómo que podemos, a través del movimiento, ayudar a la organización estructural en la gravedad. Siempre ese es el principio, la organización de la estructura del centro, de la línea, de la gravedad. Eso quiere decir que si se entiende la percepción, la coordinación de los movimientos, si la persona empieza a cambiar esses aspectos de la organización del movimiento, va a cambiar el tejido conjuntivo, va a tener una otra relación con la gravedad y va a tener entonces más funcionalidad, un cuerpo más funcionalmente ágil, un cuerpo más libre. Y eso es el objetivo de Rolfing, integración de las partes del cuerpo en la gravedad, que se mueve. Entonces tenemos el aspecto estructural, biomecánico, y tenemos el aspecto del movimiento. Tenemos también el aspecto emocional, ¿no? Si tenemos huesos que se encuentran, tenemos huesos que articulaciones que se mueven, y tenemos una persona que hace el movimiento y que tiene este esqueleto. Entonces, esas personas tienen todas las variables emocionales presentes en su cuerpo también, ¿no? Entonces, si la persona tiene una historia de desarrollo que fue difícil, que le costó, que se adaptó en su postura, haciendo encurtamentos, desequilibrios na organização estrutural, isso se vê. Então, a pessoa carrega por sua vida esses estados de adaptação. Então, há também um aspecto de Rolfing que é o subjetivo, que é a postura, como la vive a pessoa, que consciência tem de seu estado, como que seu corpo revela suas emoções e suas possibilidades. Então, isso é o sentido, o significado de la postura. Então, se pode fazer uma pesquisa que ajuda a la persona a cambiar com o cambio de la postura, assimilar novas possibilidades emocionais e também deixar para detrás patrones que cargava e que já não serviam de nada, não? Então, todas essas dimensões são aspectos de Rolfing, não? Ao dizer aspectos que não conhecemos, às vezes aspectos de expressão espiritual, de expressão mais conectada com o todo do universo, não? Então, com isso, temos, então, um approach holístico que tem funções em las diversas dimensões. Para isso, há técnicas, não, que foram desenvolvidas, métodos que são de manipulação, uma manipulação especializada, multidimensional, um espectro de toque largo que tem a possibilidade de soltar a face. Então, um trabalho mecânico para soltar, de estimulação nerviosa para que se pueda cambiar o estado da face. Pues temos também técnicas de movimento, com o respiro, com a caminhada, que pode ajudar a gente a encontrar posturas que são mais adequadas, e depois técnicas de levar a pessoa a anclar as transformações que se passou em experiências que sejam
conscientes, que sean adecuadas para su momento, el momento de su vida, ¿no? Entonces Rolfing viene con dimensiones distintas y viene con técnicas distintas para poder llegar a la persona. Cada persona viene con su objetivo y también cada técnico tiene su especialidad, ¿no? Entonces con eso podemos decir que la persona puede simplemente tratar un dolor que tiene, o la persona puede mejorar una función de la caminada, del respiro, de la presencia, y la persona puede también hacer un desarrollo emocional y llevarla a experimentar nuevas posibilidades de sí misma. Uh-huh. Pedro, y pensando en la formación de Rolfing y considerando que tiene estos aspectos que mencionabas, tanto la parte más física, estructural, el movimiento, la expresión, la parte psicobiológica, psicoemocional. Y antes de entrar en la formación en sí misma, ¿para quién puede ser interesante esta formación y qué le puede aportar a los distintos profesores, siendo una formación abierta, es decir, que puede ser participar personas con formación de distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué le puede aportar? ¿Qué valor o qué beneficios puede obtener una persona según con la formación que venga, aprendiendo el Rolfing? ¿Qué le puede permitir? Sí. Ok, como dijo, Rolfing sucede como un curso de extensión, ¿no? La gente que viene es una formación abierta, que tienen gente que viene de campos de profesiones distintas. Y eso quiere decir que puede servir como un desarrollo profesional para muchos tipos de profesionales. Si la persona viene del ámbito, vamos a decir, más físico, ¿no? La fisioterapia, de la educación física o de la medicina, ¿no? Son caminos que ya les dio, digamos, una formación en elementos corporales, la anatomía, la fisiología, la cinesiología, muchas veces. Otras formaciones, como la psicología, que va a tratar de la relación terapéutica, va a tratar de la psicodinámica, la gente viene también con ese bagaje, ¿no? Cada uno viene con una cierta cantidad de información. Por eso, y como Rolfing es una materia holística, ¿no? Que tiene pedazos de todo eso, la formación tiene que cubrir esos aspectos diversos, ¿no? Pero empieza con la experiencia personal, que la persona tenga una experiencia que sea significativa, que la lleve a interesarse por el trabajo. Después lo hacemos una unidad, como se llama, son 3 unidades, ¿no? Unidad 1, que trata de los conceptos básicos, ¿no? De anatomía, de fisiología, de psicología, de relaciones terapéuticas y cinesiología del movimiento. Entonces, eso es un primer ciclo. En un segundo ciclo se hace la técnica en sí, ¿no? Entonces, claro, la teoría y la técnica. Se aprende cómo hacerlo. Ida Rolf desarrolló un protocolo de 10 sesiones para que se hace un recorrido por toda la estructura física, por los principios que se desarrollaron, ¿no? Cómo se organiza esta manipulación, cómo se organiza esta intervención por el movimiento o por los significados de la postura. Eso entonces se organiza de una manera económica y que necesitamos respetar. Eso entonces los alumnos van a recibir los conceptos y van a cambiar sesiones entre ellos, de manera que todos pasan por lo mismo, pasan por la experiencia y reflitan de su experiencia. Y así conozcan de una manera vivida, ¿no? Experimentada, los principios y las posibilidades.
al mismo tiempo que se desarrollan como personas, ¿no? Después de eso, hay una tercera unidad, donde tenemos un ensinamiento de movimiento, aprofundamiento de la función y un trabajo clínico para clientes de fuera, un estágio supervisionado que se hace en clases y para dar el trabajo a otros y acompañar el trabajo haciendo supervisiones con ensinamentos, ¿no? Eso es el módulo básico del trabajo, pero la cosa continúa después con educación continuada, de workshops y talleres que más específicos, hasta que llegue, después de 5 o 6 años de trabajo, a un trabajo que se llama Rolfing avanzado. Entonces, que lleva todas essas dimensões estruturais, funcionais, psicobiológicas a um outro nível de expertise, não? De habilidade. Pero é importante que cada profissional tenha noção do conjunto, pero muitas vezes utiliza a matéria para o desenvolvimento de sua profissão como profissional. Muita gente sale de um ponto de vista causa e efeito, não? Mecanicista, para entrar em um pensamento mais amplo, holístico. Quizá, Pedro, hablamos un poco de las características generales de la formación. Ahora quizá sería bueno saber un poco más de cómo se estructura esa formación y cómo se va acompañando a la persona paso a paso para que pueda aprender este método y que se sienta confiada en poder desarrollarse como rolfista. Sí. Pero de la manera que describí la naturaleza del trabajo, ¿no? Parece una cosa tan amplia y tan completa, ¿no? Pero es muy más sencillo de lo que parece. Adlerhof, ¿no? Como es una formación que viene recibe gente de todas las áreas profesionales, ¿no? Se hace, digamos, en talleres que son distribuídos ao longo del año, ¿no? Son talleres pequeños y son clases pequeñas. Las clases tienen entre 10, máximo 20 alumnos, ¿no? Son clases pequeñas y hay un acompañamiento, quer dizer, seguimiento de los alumnos, porque se crean condições bastante particulares de relações entre os maestros e os alunos, não? Então, esses talleres acontecem mensalmente. Há algum tipo de organização. Às vezes lo hacemos todos os meses, às vezes hacemos 2 ou 3 ao ano. E quando você vai à unidade 2, lo mismo, ¿no? Quer dizer, se sigue a formação do aluno e hasta chegar ao fim. Então, são grupos pequenos com 2 professores, um professor, um assistente, e se acaso é um pouco maior, 2 assistentes com um professor, e que se cambiam muitas vezes para que tenham experiências diversas, ¿no? Y la otra pregunta que me gustaría hacerte en relación a eso es, ¿qué habilidades son las que aprenden las personas que entran en la formación para poder hacer una sesión de rolfing? ¿Qué necesitan aprender o qué es lo que ellos desarrollan como habilidad? Creo que más importante de todo, digamos, es la relación humana, ¿no? El contacto, porque van a recibir clientes y eso, mitad del trabajo de desarrollo viene de la relación terapéutica, ¿no? Pero además de eso, ¿no? Hay que entender del cuerpo de la persona, ¿no? Hay que estudiar los principales elementos de anatomía, hay que compreender los diferentes elementos fisiológicos de las funciones. Hay también que entender
de movimiento. Eso se enseña de cinesiología, diferentes teorías de movimiento. Y hay que entender también del sistema nervioso autónomo que guía las respuestas psicobiológicas en el cuerpo. Entonces hay un viaje, ¿no?, que se debe hacer por el cuerpo humano y por los sistemas que son somáticos y son la base de la expresión de la persona, ¿no? Entonces, con eso, la gente va a tener que aprender el toque, ¿no? Cómo tocar, cómo recibir, cómo acoger, ¿no?, la persona en su transformación. Entonces, hay que poder desarrollar una mirada de perceber la estructura de la persona, perceber las diferentes relaciones de su estructura y cómo están. Hay que perceber también, tener una mirada de comprender el movimiento de la persona, y hay que también tener una otra mirada para comprender su comportamiento, sus emociones básicas, ¿no? Eso se enseña, no son cosas que uno tiene que venir con ellas. Puede venir con algún conocimiento, pero hay la manera que Rolfing organiza esos conocimientos. Entonces, la anatomía clásica es un regalo conocerla, pero cuando vienes a la escuela de Rolfing, va a comprender una anatomía que son anatomías relacionales, anatomías de sistemas, ¿no? Son específicas para el tipo de toque que se desarrolla en Rolfing. Lo mismo con el movimiento, ¿no? La gente puede tener mucho conocimiento de movimiento, pero hay un movimiento que se entiende de cómo las fascias se organizan, cómo el tejido conectivo se organiza en relación a la percepción y sus efectos en la coordinación. Y eso es específico de la ciencia de Rolfing. También en la dimensión psicobiológica, ¿no?, que cómo son los padrones de la persona y cómo conducirlas a percibir sus padrones. Y eso también es objeto de enseñamiento, ¿no? Y lo importante es que todos esos approaches, todas esas abordajes específicas, siempre tienen por detrás cómo se comporta el cuerpo con la gravedad y cómo la gente que tiene este cuerpo se relaciona con su presencia en el ambiente, en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es el más importante. Algunos clientes vienen con quejas específicas, ¿no? Tengo un dolor en la espalda, tengo problemas de respiro. Entonces, vienes con quejas, con demandas que son muy, muy específicas. Entonces, a pesar de que el Rolfer, la persona, el profesional de integración estructural, tiene un conocimiento mucho más amplio, puede enderezar para esta persona este tema, ¿no? Entonces, con la manipulación puede ayudar a tener una estructura más organizada, más equilibrada, y las consecuencias son menos dolores, menos intensidad, mejor bienestar consigo mismo, con los otros, ¿no? Perfecto. Y una cosa, Pedro, que me gustaría preguntarte para poder profundizar quizá un poquito más, sería, ¿cómo puedes explicar, o cómo explicarías de una forma breve, cómo la experiencia de Rolfing, el proceso de Rolfing muchas veces tiene o le da a la persona, le ofrece a la persona una posibilidad de transformación personal, emocional? ¿Cómo podrías explicar eso de alguna forma breve para alguien que quiera entenderlo un poco más? Sí, como dijo, tenemos la persona como un todo, ¿no? Entonces no tenemos aspectos de la persona, sí, pero cuando se cambia, nuevas posibilidades se abren, ¿no? Entonces, una persona que está con una estructura más equilibrada, más centrada, mais presente em si mesmo, vai ter provavelmente uma calma, uma capacidade
de centramiento mucho mejor. Y eso representa también una posibilidad de transformación de lo que estaba, de donde vivía, para una nueva forma de estar y de vivir. Ese nuevo, ¿no?, es distinto para cada persona, pero es una transformación. Y eso toca el punto más profundo de la naturaleza de la persona, quién soy, qué quiero y cómo sostengo, ¿no?, lo que soy ahora. Y esa transformación puede ser asistida por el profesional de Rolfing, ¿no?, como un terapeuta que viene y sigue la transformación física, emocional, en otros niveles también. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La verdad que fue una oportunidad muy linda poder conversar acerca del Rolfing, dejar acerca de qué se trata, la formación, cómo puede ser interesante para personas de distintas profesiones y una oportunidad muy linda poder grabar este material para poder compartirlo con motivo del comienzo de la primer formación en español aquí en Uruguay para América Latina, a cargo de Instituto Fénix y de quienes habla José García. Estamos planificando el lanzamiento de esta formación para 2025 a partir del mes de... Vamos a estar comenzando el 31 de mayo y vamos a ir con el primer año de julio a diciembre. Así que un poco dentro de este marco, de este contexto, es que te agradecemos, Pedro, te agradezco por esta oportunidad de poder grabar este material y acercar un poco más este trabajo que nos gusta tanto, que hace tanto bien, que ayuda tanto a las personas, que es el Rolfing, y poderlo hacer un poco más conocido, acercarlo a quienes no lo conocen y que lo puedan comprender y conocer un poco más. Vamos a estar también generando varias oportunidades para que le puedan vivenciar este trabajo, vivenciar el Rolfing, sentir de qué se trata. Así que bueno, gracias por el encuentro de hoy. Sí. Y también quiero decir que José está acá en Uruguay hace 25 años trabajando, ¿no? Nos conocimos en un taller hace 25 años que me invitó a venir acá y organizar este taller, que fue un contacto muy fructífero. Y ahora llegó el momento de Uruguay, ¿no? Entonces que yo, como el primer Rolfer de Brasil, teníamos mucho trabajo que hacer, porque el punto de vista, la metodología no era conocida por nadie, entonces teníamos que hacer difusión, grabaciones, entrevistas y después hacer una escuela, ¿no? Y esa escuela y desarrollar una comunidad y continuar con la educación. No era un acto isolado, pero un acto consecuente para el futuro. Nosotros somos conectados con el Rolf Institute de Boulder, Colorado, que fue la fundación, fundado por Ida Rolf en los años en 71 y que todavía congrega profesionales de todo el mundo, ¿no? Rolf está espalhado por Europa, por Brasil, Sudáfrica, Australia, Canadá, Japón y Asia. Entonces, en Brasil llegamos y ahora ya estamos en muchas ciudades en Brasil y hay conferencias, congresos y la ciencia se desarrolla. Yo personalmente soy miembro del board de pesquisa de Ida Rolf Research Foundation. Investigación. De investigación. Y entonces que Rolfing produce investigaciones, los resultados empíricos son gigantescos, ¿no? Eso los mostré en mi doctorado, donde hizo una integración de Rolfing con la psicología, ¿no? Porque vengo de la psicología. Hay estudios que hacen correlación de Rolfing con la fisioterapia, el rango de movimiento, ¿no? Eso es
Hay otros estudios que están por allá, pueden cercar. Pero a decir que es una ciencia viva, ¿no? Que se desarrolla, que llega en un momento en la humanidad que necesitamos una nueva mirada a la ciencia para agregar valor y desarrollar maneras de ver el ser humano que son distintas, pero que son también muy serias y muy conectadas con la vida, con los estudios y con la seriedad profesional. Es en ese contexto del Rolf Institute en Estados Unidos, fundado por Aida Rolf, y en colaboración y en sociedad con la Asociación Brasilera de Rolfing, que vamos a estar desarrollando y lanzando, ofreciendo por primera vez esta formación de Rolfing en Uruguay, en español, para América. Es en ese contexto institucional que Pedro estaba comentando que está gestada y generada esta propuesta de formación, que va a contar también con la certificación del Dr. Aida Rolf Institute en Colorado, Estados Unidos, y también con el apoyo y la colaboración de todo el cuerpo docente de la Asociación Brasilera de Rolfing. Es en ese colectivo, en esa asociación que surge el trabajo, que surge, bueno, no solo la posibilidad mía de formarme junto a Pedro y todo el equipo de docentes de la Asociación Brasilera de Rolfing, sino también que vamos a estar gestionando y ofreciendo esta formación aquí en Uruguay para todos los que estén interesados de habla hispana, tanto de Uruguay como de los demás países de América. Vamos a estar generando y ofreciendo esta posibilidad para que quien esté interesado y lo llame a este trabajo pueda formarse y recibir esta certificación, además de este viaje profundo de transformación y evolución humana. Así que muchas gracias.